¿Qué tal, amigos de Crítica? En la tarde de hoy vamos a conversar con Alejo Campos. Él es el director de Crime Stoppers para la región de Centroamérica y el Caribe. ¿Es así, Alejo? Buenas Sí, tardes, correcto. bienvenido a Crítica. Buenos días, Jorge. Gracias a Crítica por la invitación. Sí, acá en Panamá tenemos la oficina regional para Caribe y toda Latinoamérica, más de 22 países que coordinamos desde Panamá. Para iniciar y que la población conozca, ¿qué es Crime Stoppers? Mira, Crime Stopper es una organización internacional que ya tiene 42 años de existir. Nació en los Estados Unidos, nace adentro de la policía de Estados Unidos, donde a partir de un homicidio muy grande que hubo en Albuquerque, la policía necesitaba información para dar con el paradero de los criminales y cerrar el caso. Y al ver que no tenía la información, empezó a poner buzones en diferentes partes de la ciudad donde la gente más concurría, y al cabo de un tiempo dieron con la información necesaria para cerrar el caso. Pero lo más interesante de este proceso fue que encontraron cantidad de información que la ciudadanía tenía sobre hechos delictivos que pasaban en la ciudad, pero que la policía no los conocía. Entonces ahí entendieron que la gente tiene mucha información en materia criminal, pero que por una u otra razón no comparten con las autoridades. Generalmente no lo hacen por miedo o no lo hacen porque no quieren verse involucrados en algún proceso de investigación judicial o que lo llamen a declarar. Entonces, esa información queda en un espacio gris que nunca llega a las autoridades, que son los que tienen que hacer algo con esa información. Entonces, a partir de ahí, obviamente en 42 años la organización ha avanzado mucho en todo el mundo. Estamos en 7 regiones, una precisamente es esta de Caribe y América Latina, con sede en Panamá, y la organización recibe información anónima de la ciudadanía en materia de cantidad de delitos que decidimos en conjunto con las autoridades locales y las pone a disposición automáticamente de la policía, en este caso en Panamá, o depende de la materia de la información, también lo puede poner a disposición de la autoridad de aduana, de la fiscalía, la unidad de análisis financiero, etcétera, depende del tipo de información que sea. Entonces, básicamente lo que somos un puente entre toda esta ciudadanía que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, que tiene información en materia criminal que conoce. Somos un puente entre ellos y esa información con la autoridad pública de cada país. Especialmente acá en Panamá se trabaja exactamente de la misma forma. ¿Han manejado siempre ustedes, porque tengo entendido que o reciben las denuncias a través de una plataforma digital? ¿Siempre ha sido el manejo de esta forma? Sí, Crime Stopper en el mundo recibe información de 3 formas: sitio web, que es lo que está funcionando en Panamá, aplicación en teléfonos celulares y call center. En Panamá ahora, repito, solo funciona la plataforma web, que es tupista.org, es un sitio web completamente seguro y anónimo, y esperamos que antes que finalice el año, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, poner a funcionar un call center gratuito y anónimo también, una línea telefónica, para que de esa forma aquella población que no tiene acceso a Internet o que no tiene acceso a una computadora, o en fin, aquella población que no es digital, pueda de todas formas compartir información con las autoridades, siempre respetando el completo anonimato, la completa confidencialidad y la seguridad del ciudadano que está reportando. ¿Por qué no ingresaron directamente con una línea telefónica? Creo que es lo más accesible a todas las personas. E irse. Bueno, sí, en Latinoamérica, nuestra experiencia, que ya tenemos 10 años de trabajar en la región, iniciamos en El Salvador, nos hizo entender que es mejor empezar con el sitio web para que la gente se acostumbre a compartir información anónima, que conozca el programa, que se empiece a interiorizar del programa, y también para generar los equipos necesarios adentro de las autoridades públicas. Y una vez que eso está, entonces habilitar el call center, porque una vez que se habilita el call center, se recibe mucha información. Entonces, tanto la ciudadanía, los medios, la autoridad, tenemos que estar preparados como para ese cúmulo de información que se empieza a recibir a partir de un call center. Entonces, generalmente nuestros protocolos para Latinoamérica, primero se lanza el sitio web y a los 6, 7 meses se lanza el call center. Lamentablemente, por el tema de la epidemia de COVID-19, ha retrasado un poco la apertura del call center, por eso que esperamos que a finales de este año ya lo tengamos funcionando para Panamá. Pero ya mencionaste que en otras regiones lo tienen, destacaste El Salvador, un país donde pues, sabemos que la delincuencia tiene un alto índice y ha sido efectivo entonces la funcionalidad de la línea telefónica, el sitio web. Sí.
Ha sido sumamente efectivo, tenemos ya casi 10 años de trabajar ahí, el mismo modelo después se llevó a Guatemala, que también es un país con altos índices de criminalidad, ahí también estamos aperturando ya el call center con la policía, y es muy efectivo de las dos formas. Hay gente que prefiere la tranquilidad del sitio web porque se toma su tiempo para sentarse frente a una computadora o a un teléfono o a lo que sea de medio electrónico para escribir tranquilo esa información, y hay otra que no, que culturalmente y también generacionalmente prefiere agarrar un teléfono y hacer una llamada, sabiendo que es anónima, que no se le pregunta información personal, ni tampoco hay una identificación de llamadas, ni tampoco se graban las llamadas. Todo eso le da una seguridad a la persona, al ciudadano, y por eso se consigue información de mucha calidad para la investigación criminal. Directamente, ¿ustedes de quiénes reciben apoyo para manejarse o trabajar? Porque son una ONG sin fines de lucro. ¿Cómo se sustentan ustedes actualmente? Bueno, tenemos la organización, nuestro, digamos, HQ, nuestra oficina central que está en Holanda, envía fondos a la región para la parte operativa de nuestros países, y al mismo tiempo generamos proyectos de cooperación con agencias de cooperación internacional. El sector privado también apoya mucho en los temas, por ejemplo, de extorsiones, en los temas de comercio ilícito, en los temas de narcotráfico. Se reciben donaciones también de muchas empresas grandes que deciden donar dinero para estos procesos que al final nos benefician a todos como sociedad y benefician a los países, y hay muchas empresas, muchas gremiales grandes que aportan a Crime Stopper Central como para después distribuirlo en los países. Y te reitero, tenemos muchos partnership y muchos socios con los cuales generamos proyectos, ya sea desde Naciones Unidas, cooperación de España, cooperación de Alemania, de Reino Unido, de Estados Unidos, por supuesto, y de cantidad de países que aportan a una parte operativa del programa y al mismo tiempo a proyectos particulares. Te pongo un ejemplo, los temas de trata de personas son muy financiados por nuestra organización, pero al mismo tiempo por empresas como Uber, por ejemplo, o empresas hoteleras, que nosotros les damos capacitaciones a todo su personal, además, para que ellos, el personal, pueda conocer un posible tratante y una posible situación de trata dentro del hotel, y que de esa forma puedan denunciarla en forma anónima en Crime Stopper y evitar una situación de trata. Compañías aéreas también financian estos módulos de trata de personas, y digamos que cada delito tiene un grupo de interesados que quieren aportar principalmente a la prevención y al combate de ese delito en particular. Y casualmente, este es uno de los delitos que se pueden denunciar a través de esta plataforma, según lo que hemos podido observar al ingresar y darle un chequeo. Puedes mencionar algunos otros que también la población puede acceder y denunciar sin el temor de que haya represalias. Sí, mira, por ejemplo, los temas de comercio ilícito, todo lo que es contrabando y falsificaciones, eso se puede denunciar. Los temas de narcotráfico, trata de personas, violencia doméstica, que es algo especial que hicimos para el tema de la pandemia de COVID en varios países, incluyendo Panamá. Los temas de blanqueo de capitales, o sea, lavado de dinero. Los temas de armas y municiones ilegales, bandas criminales que están dando vuelta ahí en las barriadas donde vivimos, temas de pandillas. Todos esos temas se pueden denunciar en Crime Stopper. Por país más o menos tenemos unos 10, 15 delitos que se deciden con la autoridad competente de cada país, depende de la política en materia de prevención y persecución criminal que cada país tiene, porque lo que buscamos es apoyar esas políticas de los gobiernos, y así decidimos con ellos esos temas. Los temas de migrantes ilegales también, hay muchos temas que se pueden denunciar, es bastante, bastante amplio. Los temas de corrupción, me voy acordando de alguno, los temas de corrupción, que están muy en boga en nuestra región hoy en día, sobre todo por el tema de la pandemia de COVID, y generalmente cuando los medios de comunicación hacen públicas algunas posibles denuncias de corrupción, ahí es cuando la gente se alerta y entonces empieza a compartir más información, que eso funciona mucho porque sirve para, digamos, juntar más piezas del rompecabezas de casos de corrupción más grandes que se están investigando, y que muchas veces la ciudadanía tiene esa información, pero ¿dónde va a ir a ponerla? Generalmente cuando son casos de alto perfil político o de personas importantes en la sociedad de ese país, entonces eso implica un riesgo mayor a la hora de compartir la información. Entonces lo comparten a través del módulo formulario de corrupción que tenemos en Crime Stopper en casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Hacemos una cosa en este punto porque me llama mucho la atención a mí. Mencionaste tú de que se pueden denunciar delitos de corrupción, sobre todo ahora en tiempos de pandemia.
ustedes trabajan directamente con las autoridades del gobierno, de seguridad en este caso. Sí. Sí, o sea, toda la información es información de la autoridad del país. Nosotros no generamos investigaciones criminales a partir de la información porque eso queda fuera del marco de nuestra competencia y sobre todo fuera del marco de la ley de cada país. Y puede tener entonces una persona que denuncie un acto de corrupción, firmeza de que la información de que ella va a suministrar contra X o Y persona del gobierno va a ser investigada. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos protocolos de actuación a partir de la información que se recibe con las autoridades, los cuales quedan establecidos en convenios que se firman. Digo, para que Crime Stopper funcione en un país se deben firmar ciertos convenios marcos con el país y con las autoridades, que es lo que nos permite trabajar y recibir esta información y automáticamente pasarla a la autoridad. Dentro de esos protocolos que tenemos, la información por parte de la autoridad debe ser verificada o debe ser tratada dentro de las próximas 72 horas a que se recibe la información. Eso no quiere decir que el caso se tenga que resolver en 72 horas, pero sí que la información se recibe, se verifica, y si está verificada, si es una información válida, ¿no? Porque también la gente a veces manda información que no es válida o falsos positivos o etcétera. Pero una vez que la información está verificada, empieza un proceso de investigación o esa información se incluye en un proceso de investigación que ya está abierto por alguna fiscalía y viene a complementar la información en el proceso. Pero toda la información hay un compromiso de poder tratarla dentro de las 72 horas, y el propio sitio web al ciudadano, el ciudadano cuando manda una denuncia, genera un PIN y una contraseña para darle seguimiento a su información. El seguimiento que se le puede retroalimentar es si el caso está en investigación, si el caso se cerró, o se le puede hacer una pregunta en forma anónima también a este ciudadano, siempre en parámetros de anonimato para que la persona pueda ampliar un poco más la información que ha compartido. Pero toda la información se trata dentro de las 72 horas. ¿Y a quién le llega esta información una vez el ciudadano haga la denuncia? En los casos de corrupción contra algún funcionario del gobierno que esté en turno por supuestos actos o presuntos actos de corrupción que se estén dando, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Los temas de corrupción van directamente para la Fiscalía, porque es materia fiscal el tema de la investigación de temas de corrupción, y ahora estamos a punto de firmar un acuerdo con otra institución del gobierno que también se encarga de estos temas, para profundizar un poco más en casos que están abiertos, no tanto en generar casos nuevos, pero sí en casos que están abiertos, donde la gente los vamos a poder publicar y la gente va a poder complementar información que sepan sobre esos casos. Es decir, que no hay selectividad de la información que se reciba. No, y además está todo automatizado. Nosotros tampoco intervenimos ni seleccionamos qué tipo de información se pasa o no se pasa a las autoridades. Es automático. Una vez que el ciudadano pone enviar, esa información en el sistema la encripta y la manda directamente a la autoridad competente. No hay una selección por parte nuestra, es algo que no nos compete, que no podemos hacer dentro de la normativa del país y casi de ningún país. Nosotros no podemos seleccionar el tipo de información que se manda o que no se manda a la autoridad competente. Y personas que manejen directamente esta información tampoco pueden darle esa selectividad que se pueda estar dando en estos casos. Bueno, eso ya escapa, digamos, de nuestro ámbito, ¿no? Nosotros, le damos seguimiento a la información, por lo menos saber qué pasó en las 72 horas siguientes, si eso se judicializó, si esa información se descartó porque se verificó y se dio cuenta que no era una información válida o era un falso positivo. Nosotros le damos un seguimiento a esa información, pero una vez que ya eso ingresa en un proceso judicial o un proceso de investigación, ya es competencia del país. O sea, nuestra función ahí termina. Nuestra función básicamente es, como te repito, de puente entre la ciudadanía que tiene la información y la autoridad que la necesita. La ciudadanía que tiene miedo de ir a la autoridad, o muchas veces la gente no sabe a dónde ir a poner una denuncia en materia de algún delito en particular. Entonces nosotros auspiciamos de puente, la dejan en Crime Stopper y automáticamente llega a la autoridad que le compete ese delito en particular. Es decir, que está seccionado por cada delito que ustedes en la plataforma mantienen para que la persona o la población denuncie. Correcto, sí, está seccionado, hay toda una programación interna que permite que si es un caso de corrupción va a determinada institución, si es lavado va a otra, si es femicidio va para otra, y así se
digamos, la información llega directamente a las personas que le compete hacer algo con esa información. El tema de el manejo del comercio ilícito. Sabemos que Panamá es un hub del comercio y por aquí transita, tenemos la zona libre, tenemos las fronteras donde pues ingresa mucha cantidad de mercancía. ¿Cómo se maneja o cómo ustedes apoyan a que las autoridades tengan severidad a la hora de las incautaciones o los decomisos que se dan, sobre todo en el contrabando de cigarrillos? Sí, es un flagelo en Latinoamérica y en el mundo, lamentablemente. Panamá, en su condición de hub de conexión en el comercio internacional, que por acá pasa el 5 o el 6% del comercio internacional, por lo menos antes de COVID ese era el dato que se manejaba, con zonas francas muy activas, con el canal de Panamá en sí. Obviamente esto también es usado por las estructuras de crimen transnacional que se dedican a mover productos ilícitos, ya sea de contrabando o falsificados, de un punto a otro y comercializarlos adentro del territorio, ¿no? O sea, adentro del territorio tomándolo en cuenta como región, no solo como Panamá. Mucho producto falso o producto de contrabando que ingresa a Panamá no se queda en el territorio panameño para ser comercializado, sino que desde acá se envía a otros países, principalmente de Centroamérica, o del sur de México, o del norte de Sudamérica. Se envía es como un centro también de distribución. Lamentablemente, obviamente hay empresarios, empresas de logística, de distribución, que son legales, que hacen bien su trabajo, pero el crimen organizado también aprovecha esta estructura para generar su negocio. Recordemos que el negocio del crimen organizado no es en sí la violencia, sino que es generar recursos ilícitos. Y esos recursos ilícitos los genera a través de muchas formas. Narcotráfico, trata de personas, contrabando, falsificaciones, importación, exportación de armas y municiones ilegales, cualquier cosa que al crimen organizado le deje una fuerte cantidad de dinero y los riesgos sean menores, es un buen commodity para generar dinero ilegal. Entonces Panamá obviamente no escapa de esta realidad, acá lamentablemente llega mucho producto de contrabando de este tipo y se distribuye en la región. Recién mencionabas el tema de los cigarrillos. Lamentablemente, sí, es un centro de distribución para cigarrillos de todo el mundo de contrabando, cigarrillos que vienen de Asia, que vienen de la India, otros que están llegando ahora de Sudamérica también, porque los puertos se están complicando por el tema del COVID, y que se reúnen acá y se mandan a otros países, ¿no? Generalmente de acá se van a la zona libre de Belice, en Corozal, y de Corozal se distribuye en parte para México, a través de una frontera que se llama Chetumal, y otra parte entran al territorio de Guatemala, a través de una frontera que es Benque el Viejo, y desde ahí, desde Guatemala, se sigue distribuyendo la cadena hacia El Salvador y hacia Honduras. El problema de todo esto es que en estos países que acabo de mencionar, quienes operan la logística, la distribución y la seguridad de este producto de contrabando, especialmente de cigarrillos, son las pandillas o las maras o los grupos de crimen local que están ahí y que entonces financian parte de su estructura criminal a partir de esta movilidad de estos productos. Eso es el problema que a veces le decimos a la gente, bueno, cuando usted compra un producto de contrabando, cuando usted compra una caja de cigarrillos de contrabando, lo que está apoyando es a las estructuras, a la economía de la estructura criminal local, de la cual usted se queja de que la están extorsionando, o de que le han asesinado a un familiar, o de que la tienen presa en su propia colonia o en su propia barriada porque no pueden salir. Usted de alguna forma está contribuyendo a la economía de estas estructuras criminales. Eso es lo que hay atrás. Y mucho de eso sí parte de este hub logístico de Panamá. Afortunadamente, Jorge, hay que decirlo, la Autoridad Nacional de Aduanas en esta gestión está haciendo un trabajo increíble, hay un equipo muy fuerte, capacitado y sobre todo comprometido, en conjunto, un trabajo conjunto con la Policía Nacional que están haciendo, con Senafrón, con la Aeronaval, de hacer incautaciones, ¿no? de hacer incautaciones diarias de muchos productos de contrabando. Actualmente hoy la directora de aduana manifestaba en una webinar que teníamos que estaban justo haciendo una incautación en ese momento de cebollas que estaban entrando al territorio panameño en forma ilegal, y que no solo no cumplen con regulaciones sanitarias, sino que empiezan de a poco a destruir la producción local. Entonces esas son las cosas que hay atrás de todo este movimiento de contrabando.
pero así es como se lo están trabajando en la región, y obviamente eso motiva también al tema de blanqueo de capitales, porque estos productos y este negocio ilícito del contrabando o comercio ilícito en general genera muchísima cantidad de dinero. Y ese dinero hay que meterlo en el sistema financiero. Allí a ese punto iba, porque recientemente usted me comentaba en una entrevista anterior que solo por el contrabando o la venta de cigarrillo ilegal se dejan de percibir cerca de 100 millones de dólares anuales en el país. Situación que es preocupante porque se está dando la evasión de dinero. Panamá, en los Panama Papers, es considerado, quedó tildado como un país evasor de impuestos. ¿Esto ayudaría a que la imagen de nuestro país se viera más afectada? Sí, sí, exacto. Hay un tema de percepción en cuanto a Panamá en estos temas y que no solo a nivel de percepción, sino también a nivel de papeles es lo que a veces hace que Panamá después termine en alguna lista gris, negra o de los colores que hayan. Porque evidentemente hay un tema de blanqueo de capitales que se tiene que hacer a partir de este dinero ilícito que se genera acá o que a veces no se genera acá, pero que se termina lavando en Panamá. Todavía eso sigue existiendo y otros países de la región también tienen el mismo problema de blanqueo de capitales y especialmente con los temas de cigarrillos. Fíjate que acá hay un 79, casi un 80% del cigarrillo que se consume en Panamá es ilegal. Estamos hablando de un mercado enorme. Afortunadamente en Panamá se fuma poco gracias a las campañas que el Ministerio de Salud ha hecho, pero sin embargo de lo que se fuma, el 80% casi es producto de contrabando. Y eso es lo que deja de percibir esta cantidad de dinero en impuestos, en recaudación de impuestos, el gobierno, que es necesario para todo el tema de la inversión social, sobre todo pensándolo ahora en temas de COVID, para hospitales, para medicinas, para médicos, etcétera, ¿no? O sea, imaginemos cuánto dinero se ha perdido en los últimos nada más 5 años de recaudación en impuestos a partir de un solo producto que es el contrabando de cigarros. Y así podemos multiplicar por muchos otros más productos que vemos en los mercados que está saturado muchas veces de productos ilegales o falsos. Zapatos, ropa, medicinas, alimentos. Hay mucho producto y ahora se suma todavía los productos que tienen que ver con la prevención del COVID. Mascarillas, alcohol gel, medicinas específicas para el tratamiento de COVID, se suma a esta lista de contrabando y por lo tanto se suma o se resta de la recaudación del gobierno en temas impositivos. O sea, el tema es muy grande, tiene varias aristas y por eso el abordaje del problema del contrabando no solo se puede hacer desde el punto de vista de aduanas, sino que se tiene que hacer desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista de logística, de blanqueo de capitales, de economía y comercio. O sea, se tiene que hacer un abordaje multidisciplinario como para poder realmente frenarlo. Leyes más severas para los que incurren en este delito o sean aprendidos infraganti al momento de estos contrabandos. Sí, tal vez regulaciones más puntuales para productos puntuales, que son los que más vemos que hay contrabando o falsificaciones en la calle, acompañado al mismo tiempo de una campaña muy fuerte de educación de los niños y también los adultos, pero empezar por los niños en temas de consumo. O sea, el consumidor al final es uno de los grandes responsables de comprar estos productos de contrabando. Muchas veces porque no sabe que son de contrabando, porque no es fácil en algunos casos detectar el producto falso o el producto contrabandeado, y en otros casos, porque obviamente las diferencias de precio hace que el consumidor decida una compra por precio y vaya a adquirir un producto de este tipo. Pero en la medida que la gente entienda qué es lo que hay atrás, ¿sí? Que además tiene que ver gente que se queda sin trabajo, porque es simple, porque si un determinado sector es totalmente sustituido por el producto de contrabando, esa empresa tiene que cerrar, porque no tiene cómo solventarse. Y eso es gente que queda sin trabajo en la calle, eso es menos recaudación fiscal, eso es menos recaudación para, por ejemplo, para la caja del Seguro Social, porque hay gente desempleada, y es todo un círculo vicioso que se arma a partir de un producto que uno compra en un mercado. Entonces, las campañas hacia el consumidor también son muy importantes en esto, ¿no? O sea, en educar al consumidor lo que implica comprar contrabando y explicarles cómo reconocer el contrabando. En temas de legislación, conociendo que ustedes tienen ya una trayectoria en varios países, ¿cómo considera que han sido las leyes en Panamá para
enfrentar este tipo de delitos de contrabando a comparación de los países que ya ustedes han mantenido trabajando? Mira, creemos Análisis. ujú, tal vez las leyes en Panamá, como en otros países, ¿qué pasa? Digo, responden a una necesidad o a un problema de un momento que fueron años para atrás. Pero el crimen organizado en materia de falsificación y contrabando evoluciona y cambia todo el tiempo y es sumamente creativo. Entonces los marcos normativos también tienen que evolucionar para tratar de ponerse adelante del delito y no simplemente atrás. Tienen que ser proactivos y preventivos y no solo ir hacia la persecución. Entonces, eso es lo que Panamá, desde aduana, por ejemplo, se está haciendo, que hay toda una reforma de diferentes leyes que tienden a eso, digamos, a actualizar los marcos normativos, a actualizarlos porque el crimen organizado se actualizó, entonces hay que actualizarlos, hay que darle herramientas sólidas a las autoridades para poder combatirlo, y al mismo tiempo hay que hacerlo a nivel regional, porque es un problema transnacional. El tema del contrabando no solo se puede plantear desde un país, porque implica muchas jurisdicciones al mismo tiempo actuando. Es un producto que viene de un país A, pasa por un país B, se distribuye o se rearma en un país C y al final se termina distribuyendo en países D, E, F, G y H. Entonces hay muchas jurisdicciones comprometidas y eso hace también que el marco normativo tenga que tener un abordaje de esta forma regional y multidisciplinario, multiinstitucional. Es así que, un poco lo que decís, como hemos acompañado a algunos países en estos procesos, vimos la necesidad de, junto con el Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, ayudar a construir una ley modelo para toda Latinoamérica y el Caribe, que se llama Ley Modelo contra el Comercio Ilícito y el Crimen Transnacional, que se está por discutir en estos próximos días, ahora en el mes de julio, y si bien no es una ley, que en el caso de ser aprobada no es una ley que es vinculante para los países, pero por lo menos guía a los países en materia de prevención de contrabando, y es una legislación que inspira a las legislaciones locales a poner determinados artículos que permitan la prevención y la persecución y el control también a nivel regional, que es lo que hace falta para estos delitos que son transnacionales. Entonces, en eso estamos también trabajando. Sobre todo las sanciones, porque deben ser sanciones más severas para así tratar de que la población al ver de que a una X o Y persona sea sancionado por este delito, quizás tomen conciencia, ¿no? Porque las sanciones en lo cual este año se han dado estas incautaciones, nunca se ha determinado quién está detrás de ella, qué persona ha pagado por este contrabando, por este comercio ilícito. Nadie. No se ha observado que hayan personas condenadas como tal. Sí, y la clave de esto, Jorge, es seguir el dinero de la estructura criminal y seguir los recursos y los flujos financieros de las estructuras criminales. O sea, cuando se abre un contenedor y se constata que hay un tema de contrabando o de falsificación, no basta con quedarse con el hecho administrativo de la incautación y posteriormente la destrucción de lo que se encontró como ilícito, sino que hay que preguntarse lo que acabas de decir. ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo está mandando? ¿Dónde se está distribuyendo el dinero? ¿Dónde va a terminar ese dinero puesto en el sistema financiero? Y para eso es fundamental perseguir el flujo financiero del comercio ilícito, o sea, lo que se conoce como blanqueo a través del comercio, blanqueo de capitales a través del comercio. Eso es ¿Cómo fundamental. detectarlo? Bueno, hay ya con Gafilat, o sea, Gafi ya tiene, digamos, armado toda una tipología y todas unas metodologías. Primero las tipologías de cuáles son el blanqueo a través del comercio que se da, y luego las metodologías para poder trabajarlos. El año pasado nosotros casualmente hicimos una reunión regional con 16 países, donde se involucró a los directores de aduanas, a los fiscales especializados en lavado, y a los directores de las unidades de análisis financiero de todos los países miembros de Gafilat. En total son 16 países. Tipologías y cuáles podían ser las formas de abordarlo en forma regional. Las autoridades están muy avanzadas en eso. Lo que pasa es que es muy dinámico el tema del comercio, del blanqueo a través del comercio, porque obviamente usan todo tipo de productos que van cambiando. Y acá la cooperación público-privada es fundamental. La privada en el sentido de que el sector privado, o sea, las empresas, el sector productivo, tiene la información de cómo funciona exactamente su negocio. Y entendiendo cómo funciona su negocio, que es el negocio legal, el negocio formal, uno puede entender cómo podría funcionar el negocio ilegal para lavar dinero, o sea, cómo usar a este legal para lavar dinero.
Entonces la participación o el trabajo en conjunto entre el público y el privado para detectar estas metodologías de blanqueo a través del comercio es clave, y eso ha sido una de las conclusiones además que se llevó a cabo en la reunión que hicimos con Gafilat el año pasado, de seguir fomentando el acercamiento público-privado en materia de persecución y entender el delito de blanqueo a través del comercio. Pero eso es lo que se está dando mucho en Panamá. Nosotros hemos hecho una campaña para alertar además a las pequeñas empresas, a las pymes, a los trabajadores independientes, de que pasados la emergencia de COVID y dada la apertura de los diferentes bloques, se puede suponer que el crimen organizado, que las redes que blanquean dinero, puedan empezar a usar a estos pequeños comerciantes para lavar pequeñas sumas de dinero, lo que se llama pitufeo, y a partir de esa estructura, esa metodología de pitufeo, llegar a lavar muchísimas cantidades de dinero sin que esto genere una alerta en el sistema financiero, porque estamos hablando a veces de que alguien puede lavar 5.000, otro puede lavar 15, otro puede lavar 10. Entonces, eso nos genera en forma individual alertas, pero cuando sumamos todas estas operaciones juntas, eso sí genera una alerta porque hay una suma muy grande de dinero que se va a estar lavando. Entonces hay que alertar a la población en eso para que no sean usados, porque obviamente hay mucho comercio que está en situaciones muy vulnerables económicamente, que necesita y va a necesitar dinero para reabrir su negocio, y obviamente el crimen organizado lo sabe, y van a estar ahí a la expectativa de quién va a ser esta persona necesitada como para poder ofrecerle una suma de dinero. ¿Cómo yo, siendo un pequeño empresario, me puedo percatar de que estoy siendo utilizado por estas organizaciones criminales? Mira, acá hay algo que muchas veces los que trabajamos en esto decimos, para el ciudadano más que nada, es sentido común. Lógica y sentido común. Digo, si alguien viene a ofrecerte 15, 20 mil dólares en condiciones muy blandas, muy cómodas, hay alguien que vos no conocés y de la nada aparece, sentido común, hay algo extraño. Nadie hoy en día te da 15, 20 mil dólares por nada a cambio. Si alguien viene de la nada y quiere ser socio de tu empresa, y él pone capital y en contrapartida pide una devolución, sentido común otra vez. Si alguien te pide sobrefacturar algún producto o, por ejemplo, la gente que hace servicios, que son servicios intangibles, y si yo cobro un servicio de una consultoría por 10.000, pero me dicen, bueno, facturame 25.000, sentido común, o sea, no nos prestemos a eso como personas, como ciudadanos, como profesionales, como pequeños empresarios, no nos prestemos a eso, porque obviamente en la emergencia y en la urgencia mucha gente se puede prestar, porque le va a resolver la vida en ese momento, pero va a caer más tarde que temprano en un proceso de investigación por blanqueo, y eso va a llevar a un juicio, eso va a llevar a que le saquen todo lo que tiene y a perder todos los años de una empresa pequeña, pero que se ha mantenido firme, pagando sus impuestos, pagando sus préstamos, con una conducta financiera intachable, que es lo que van a buscar. ¿Por qué? Porque esa empresa que es intachable no genera mayores problemas ni alertas en el sistema. Entonces son las perfectas como para proponerle que le ayuden a lavar 20, 15 mil dólares. Eso, te repito, multiplicado por muchas, el valor que crece mucho, ¿no? ¿Qué debo hacer entonces al respecto? Si se me acerca alguien de este tipo de organización. Primero, rechazarlo elegantemente para no generar tampoco una situación de riesgo. Y en el caso de Crime Stopper nosotros tenemos un formulario específico para denunciar esto, que es el formulario de lavado de dinero, y poder denunciarlo. ¿Y por qué es importante la denuncia en este caso? Porque como va a ser una metodología de pitufeo y nueva al mismo tiempo, la autoridad competente tiene que tener información para entender esta metodología de blanqueo. Y la única forma de entenderlo es con información que venga del propio mercado, de los propios empresarios que son los vulnerables en este momento y que empiecen a compartir esa información. Primero, obviamente, negar todo tipo de dinero y tampoco querer hacerse el empresario héroe, como hemos visto en algunos casos, donde de alguna forma inician un proceso de esto para ver hasta dónde llegan, ¿sí? Pero una vez que ya llegan a determinado momento es muy difícil ir para atrás y ahí ya puede haber un riesgo a la seguridad personal, a la seguridad de la familia, en lo cual nadie tiene que verse involucrado. Entonces, lo primero, Jorge, es rechazar la oferta, y segundo, poder compartir la información en forma anónima, si quieren, con Crime Stopper o con las autoridades competentes del país, pero si quieren hacerlo en forma anónima y tranquilo desde su casa, ingresar al sitio web, atupista.org, y en blanqueo de capitales compartir esta información.
No. Alejo, otra cosa que se me estaba pasando, y creo que te lo pregunté, se me pasó, no sé si me lo respondiste, pero una vez te lo vuelvo a preguntar, sobre las sanciones que deben haber en Panamá para estos tipos de delitos de contrabando. ¿Son las existentes eh, acordes al tipo de delito? Bueno, esas son las que se están tratando de modificar ahora, el tema de sanciones. No estoy muy al tanto de eso, he estado colaborando con algunos temas, pero no soy abogado en la materia, entonces no veo tanto la parte de sanciones, sino más la parte que tiene que ver con seguridad, o sea, cómo esto afecta a la seguridad. Pero entiendo que estas revisiones que se están haciendo en los marcos normativos panameños implican también una revisión en las sanciones y sobre todo en algunas ponderaciones de montos a partir de cuándo es contrabando y cuándo a partir de ahí empiezan a aplicar determinadas sanciones que entiendo que en el caso de Panamá están tipificadas en el Código Penal. Entonces, también, digamos, habría que ir a reformar el Código Penal, lo cual ya es mucho más complejo, pero sí se está previendo justamente revisar el tema de sanciones para estos delitos. Pero me parece algo muy bueno, Jorge, hablando de los temas de sanciones y leyes, esta iniciativa que está en Panamá con la ley de extinción de dominio, que se está ya empezando a hablar del tema, y eso es clave para la persecución criminal de las estructuras grandes, porque de nada sirve arrestar gente, porque digo, por cada uno que arrestás hay 10 que están esperando entrar en la estructura. Acá lo que importa es pegarle a la estructura económica de la estructura criminal. Y la única forma de hacerlo es pegar a su sistema financiero y a su infraestructura. Entonces, una ley de extinción que sea autónoma, que sea independiente del proceso penal, es importante para Panamá porque eso garantizaría, por ejemplo, que si se encuentra producto ilícito de contrabando en una bodega, en un camión, en una casa, bueno, esos bienes sean automáticamente pasados por extinción de dominio y que queden en el poder del Estado para que el Estado pueda disponer de ellos. Y eso no está atado a ningún proceso penal ni a ningún proceso civil. Simplemente se constata que hay producto ilícito adentro de una vivienda y que la vivienda está siendo usada para almacenar o para vender el producto, entonces esa vivienda directamente puede ser tomada por el Estado. Y eso es importante porque va a ayudar a mucha gente que a veces presta sus casas o presta espacios o alquila espacios en bodegas o presta vehículos, lo que sea, a que no lo haga. Y por otro lado, va a ayudar a quitarle los recursos financieros y la estructura de crimen a las estructuras criminales. Es la única forma de poder combatirlo con resultados en el mediano y en el largo plazo, porque si no siempre se va a estar alimentando y retroalimentando esta propia estructura criminal si no se pega en la estructura económica. Ya para finalizar, Alejo, entonces, ¿cuál es su percepción acerca de Panamá? Bueno, en Panamá, nosotros hace 3 años que estamos trabajando en el país. En este último año en particular hemos visto avances rápidos, compromisos sobre todo. Hemos visto algo que para nosotros es muy importante como organización, que es la voluntad política de que algunas de estas cosas se solucionen. Si se va a solucionar o no, si se va a avanzar o no, no lo podemos decir ahora, pero lo que sí te puedo garantizar es, nosotros que trabajamos con las contrapartes de gobierno, es que hay autoridad, hay voluntad política para que estos cambios se realicen. Obviamente son cambios que no son de un día para otro, ¿no? Porque además, para que haya un cambio, cosas al mismo tiempo, y eso lleva tiempo. Entonces, estos cambios no son de un día para otro, se tienen que gestionar, se tienen que negociar, se tienen que trabajar, y donde todos los sectores tienen que estar de acuerdo para todos juntos abordar un proyecto país que pueda blindar el tema del comercio ilícito en Panamá y de todos los otros delitos que trabajamos. Pero en conclusión, nuestra percepción es buena y hemos tenido muy buenos resultados trabajando con las autoridades de Panamá a partir de la información anónima que se está recibiendo en Crime Stopper. Obviamente los tiempos de COVID han también puesto una pausa, ¿no?, operativa en algunos temas, lo cual nos pasa en todos los países y es totalmente comprensible, pero sin embargo no ha parado el día a día de la operatividad a partir de la información que se recibe y no ha parado la apertura por parte del gobierno de Panamá en tratar todos estos temas. Entonces eso para nosotros es importante porque nos da una buena pauta de seguir trabajando y seguir apoyando en todo lo que se pueda en este tipo de actividades. Gracias, Alejo, por su tiempo en esta entrevista, amigos de Crítica. Alejo Campos, de
Crime Stoppers de Latinoamérica y del Caribe. Muchas gracias. Gracias.